Hola chicos, muy buenas. El éxito de las unidades acorazadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial se vio ensombrecido desde finales de 1942 por la amenaza que representaba el empleo cada vez mayor de la aviación por parte de los aliados, en puesta en servicio del Flakpanzer 38. Fue una solución provisional, hasta que estuvieran disponibles los modelos basados en el chasis del Panzer IV, que ya les he comentado en el vídeo anterior. Un informe del mes de mayo de 1943 del Ministerio responsable del Desarrollo de Defensa Antiaérea manifestaba que, para hacer frente a la visión enemiga, los vehículos acorazados debían utilizar cañones de 37 milímetros o al menos de 20 milímetros de calibre. En consecuencia, el ejército decidió desarrollar vehículos antiaéreos tomados como base de los chasis de los principales carros en servicio, como el Panzer IV o el Panzer V. Pero los requerimientos del ministerio eran demasiado ambiciosos. En octubre la necesidad ya era urgente, y a la vista de los retrasos acumulados en la producción del primer modelo sobre el Panzer IV se autorizó como solución provisional la fabricación de un vehículo blindado ligero construido sobre el chasis del Panzer 38. En servicio en la Wehrmacht desde la anexión de Checoslovaquia. Presentado de forma oficial el 16 de diciembre de 1943, entró en servicio como Flakpanzer 38, o también conocido como Gepard. El armamento estaba colocado en la parte posterior del vehículo y el montaje permitía que el cañón tuviera un ángulo de depresión de hasta de 50 grados. Este modelo provisional no solo se usó como objetivos aéreos, a menudo también fue utilizado contra vehículos ligeramente blindados o incluso contra unidades de infantería. Los primeros 87 ejemplares se entregaron en enero de 1944 y todos ellos fueron encuadrados en secciones de defensa antiaérea de los regimientos de divisiones acorazadas y mecanizadas del Frente Oriental. A continuación, se equipó a las unidades del Frente Occidental como la 12 División Panzer SS Hitlerjugend, que entró en combate en Normandía ese mismo año. A pesar de sus limitaciones y de ser uno de los objetivos preferidos de la aviación aliada, algunos ejemplares permanecieron en servicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El blindaje frontal y lateral de la barcaza era de 15 milímetros, mientras que el escudo del cañón era de 10 milímetros. La estructura blindada estaba compuesta por diversos planos que podían ser abatidos para proporcionar mayor ángulo de depresión al cañón. Una parrilla de tiro y un telescopio de 3 aumentos eran elementos de puntería de este tanque. El cañón de 20 milímetros de calibre montado sobre un ajuste capaz de girar 360 grados. Disparaba proyectiles con una velocidad inicial de 900 km por hora y tenía un alcance eficaz de 2 km. Imaginar que el cañón de 20 milímetros del calibre Flak 38L en una barcaza blindada con mayor movilidad y capaz de llegar al frente en combate más rápido. Pues era este tanque. De ahí su nombre, Flak debido a su cañón y Panzer que significaba tanque o chasis. Tenía un motor de gasolina con 6 cilindros en línea refrigerado por agua, que desarrollaba 150 caballos de potencia a 2500 revoluciones por minuto, acoplado a una transmisión de 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. El motor se encontraba en la parte central del tanque, justo delante de la cámara de combate, aquí. No pesaba más de 10 toneladas, tenía una prestación de 48 km por hora y una autonomía de 200 km. Tenía como utilidad extra un extintor situado en la parte trasera izquierda de la barcaza para en caso de incendio de los motores de gasolina. Aquí. Bueno, como ya dije, este tanque Flakpanzer se construyó con un propósito de formar parte de las filas de pelotón antiaéreo de cada batallón de tanque, debido a todas las bajas de tanques que sufrió el ejército alemán por parte de la aviación aliada. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia, y si quieren ver algunas de las fotos que hago con estos modelos,
seguidme en mi Instagram. Se los dejo por aquí. Y gracias por ver este vídeo.